Muy buenas, bienvenidos a Menudo Caso, con cada kilo. En esta ocasión, contaré la historia de Antonio La Rubia, un ciudadano de Brasil, que tuvo un encuentro extraterrestre muy peculiar. 15 de noviembre del 1977. Antonio La Rubia, es un conductor de autobús, que tenía como costumbre levantarse sobre las 2 de la madrugada para ir a trabajar. Sobre las 2:15 de la mañana sale de su casa para dirigirse al trabajo. Después de haber caminado unos minutos, desde donde se encuentra Antonio, puede divisar su casa, y, al mirar hacia ella, ve una luz a una distancia de unos 70 metros de su casa. Según Antonio, esta luz tenía forma de sombrero. Antonio miró su reloj y vio que eran las 2:20 y pensó, bueno, me da tiempo de sobra para ir al trabajo, y decidió acercarse hasta el lugar desde donde provenía la luz, ya que él pensaba que se trataba de un accidente de tráfico. Antonio no se había percatado de que su reloj se había detenido a las 2:20 de la mañana, así que en realidad era más tarde de lo que él creía. Según Antonio, conforme se acercaba al lugar de la luz, podía ver más clara la forma de sombrero de la misma. Cuando estuvo lo bastante cerca, Antonio decidió dirigir una linterna que llevaba hacia la luz, pero al seguir viendo aquella forma, se asustó y decidió darse la vuelta e ir a casa, por miedo que a su mujer le hubiese pasado algo. Pero al intentar andar, Antonio cuenta que no podía, que algo no le dejaba avanzar y que cada vez más paralizaba su cuerpo. Antonio, asustado, se fija que a su alrededor hay una especie de luz azul y al fijarse más detenidamente se da cuenta que en los postes eléctricos que están en la carretera también están rodeados por esta luz azul brillante. En estado casi de shock, Antonio empieza a divisar la silueta de 3 seres con aspecto de forma de robot. Antonio dice que estos seres se estaban acercando hacia él, y la forma de moverse era de como si estuviesen flotando. La altura de estos seres era alrededor de 1,40 metros, la cabeza en forma de balón de rugby y con una especie de antena en el centro. Estas cabezas tenían una especie de cuadrados parecidos a espejos de color azulados, unos más claros que otros. Los cuerpos eran, según Antonio, con forma fornida y tenían unos apéndices como trompas de elefantes. Su tronco era una sola especie de pierna, la cual los hacía flotar. Cuando los seres llegaron hasta Antonio, vio claramente su forma metálica, y estos se posicionaron de tal forma, que uno quedó delante de él, uno al lado y otro detrás. Antonio, desesperado por no poder moverse y por la presencia de los seres, sobre todo el que estaba detrás, ya que al de delante y el de al lado los podía ver, se fija que la luz azul que le rodeaba a él y a los postes eléctricos se apaga, y Antonio empezó a tratar de moverse con todas sus fuerzas. Consigue agitar los brazos e intenta agarrar a uno de los seres, pero se da cuenta que no podía tocarlos, ya que él estaba metido en una especie de cápsula transparente. Antonio no daba crédito a lo que le estaba pasando y su preocupación aumenta al percatarse que los seres empiezan a flotar alrededor de la cápsula, pero aún mayor fue su preocupación al ver que los brazos, que parecían trompas de elefantes, terminaban en una especie de jeringuilla. Uno de estos seres le apuntó con la jeringuilla y Antonio empezó a flotar en dirección al objeto en forma de sombrero. Antonio no puede recordar de qué manera entró en el objeto, pero recuerda estar dentro, y dice recordar estar en un corredor metálico con un muro alrededor y 2 de los seres acompañándolo. Antonio empezó a sentir una vibración, y al mirar hacia abajo se dio cuenta que el suelo del objeto era transparente, y que estaba ascendiendo, ya que veía las casas y coches haciéndose cada vez más pequeños. Antonio seguía muy asustado, y recuerda que la luz azul brillante que veía al principio volvió a rodearle, y seguido se ve en una habitación circular muy grande y con la luz azul envolviéndole como desde el techo. Según Antonio, al mirar alrededor vio a 12 de estas criaturas robóticas colocados como en pupitres. De alguna manera, al ver a estos robots colocados de aquella forma, Antonio se relaja un poco, pero aún así seguía sin moverse y esto le preocupaba. Antonio intentó gritar y consiguió decirles, ¿quiénes sois? ¿Qué queréis? Antonio quedó asombrado al ver que las criaturas que estaban en formación se cayeron todas al suelo. Entonces la luz azul se hizo tan brillante que le provocó una ligera ceguera. Cada vez más asustado, intenta moverse y seguir gritando y se da cuenta de que algo le pasaba a la atmósfera porque cada vez le costaba respirar. Algo extraño es que aunque estaba hiperventilando no podía escuchar su respiración, sin embargo, sí escuchaba la de los robots que se habían caído al suelo y que se habían vuelto a poner en pie.
Antonio empezó a gritar otra vez y se da cuenta que las antenas de las cabezas de los robots empezaron a girar, estos elevaron sus apéndices a la vez y se tocaron la antena al unísono. Antonio al mirar alrededor observa que de repente se había levantado una especie de caja con de unos 15 centímetros, con dos patas que la sujetan. Esta caja según Antonio parecía un piano con botones blancos y negros y un cilindro que sobresalía en la parte superior. Antonio se quedó mirando la caja y dos de los seres robóticos se acercaron a la caja y llevando sus apéndices a la cintura empezaron a coger objetos que llevaban y a echarlos en la caja. Antonio observa que cada vez que un ser echaba un objeto en la caja, delante de él aparecía una proyección de diferente color. Según Antonio, en la primera proyección, Antonio se ve a sí mismo tumbado en una mesa, balanceando sus brazos y con las piernas rígidas. Dos de los seres lo estaban analizando con una luz que salía de sus cabezas. En la segunda proyección, Antonio se ve a sí mismo desnudo. En la tercera Antonio se ve vestido y llevando la bolsa de la compra, gritando y angustiado pero sin emitir ningún sonido. La cuarta proyección, era una fotografía de un caballo y un carro en un camino de tierra, también logra ver a un campesino con sombrero de paja y que andaba descalzo. La quinta proyección era una fotografía de sí mismo con una pelota naranja. La sexta fotografía era la misma foto pero con uno de los seres detrás de él y la pelota naranja se convirtió en una pelota azul. La séptima proyección era la de un perro atacando a uno de esos seres y este luego de ser atacado, derrite al perro. La octava proyección, era la de una especie de fábrica en otro planeta. En esta fábrica se estaban fabricando platillos como el que había visto antes con forma de sombrero. Este era un planeta con millones de seres como los antes descritos trabajando a la vez en diferentes cadenas de montajes, fabricando estos platillos. La proyección número 9, es la de un tren antiguo que entra en un túnel, pero Antonio no ve salir el tren. La número 10 es de una avenida de Río de Janeiro, Brasil, que tiene de nombre Presidente Vargas y estaba repleta de coches. En la última proyección, se ve a sí mismo vomitarse encima y con diarrea, que era como una especie de aviso de lo que le sucedería después. Mientras Antonio miraba las proyecciones, algunos de los seres le hacían una especie de análisis pinchándole el dedo. Algo curioso, según él, es que veía la sangre y la marca en el dedo, pero al llegar a casa no tenía nada. Con la sangre que le extrajeron, estos seres le enseñaron una especie de diagrama en el que mostraba su ADN. Después de un rato, Antonio se percata de que todos los seres se han ido, y de repente empieza a notar movimiento en su cuerpo, y como si se desplazara, y al fijarse bien, nota que está caminando al trabajo, mira su reloj y son las 3:10, y está casi en la estación. De hecho hay un testigo que dijo que lo había visto aparecer de repente. Antonio estaba muy confundido al ver que la hora era la correcta en la que tenía que haber llegado al trabajo, pero no se explicaba lo que le había ocurrido y no podía creer que pasara en tan poco tiempo. Antonio decidió ponerse a trabajar y al terminar con el bus, llegó a su casa con malestar en el cuerpo. Al día siguiente volvió a trabajar, pero al llegar a casa la situación era insoportable. Antonio tenía dolores en todo el cuerpo y decía que tenía la sensación de andar en una nube. Esta sensación se alargó durante 33 días. Antonio pidió la baja, y la empresa lo envió al psicólogo. El Dr. Nelly Carbonell, que es quien le atiende, le da una evaluación como una persona totalmente normal y equilibrada, pero el doctor recomienda a Antonio acudir a un hospital ya que muchas noches le subía la fiebre, llegando incluso a los 40 grados. Antonio decidió ir al hospital y al llegar allí, le contó al médico lo que le había ocurrido. Antonio, al no habérselo contado a nadie por miedo, no entendió muy bien la reacción del médico al que se lo contó. Este se lo tomó totalmente en serio e incluso avisó a los militares y le realizaron diversos análisis. A día de hoy, Antonio aún no ha encontrado el lugar preciso de la abducción, al igual que no recuerda cómo entró en el aparato, pero seguía teniendo la sensación de que volvería a ver aquella luz azul brillante. Bueno amigos, hasta aquí con este video. Recuerden el lema de este canal: infórmate e informa, esto es importante. Se me cuidan mucho y hasta el siguiente video.